caminante el monte con las alas coloradas. Buenas tardes, hoy 6 de agosto del año 2021 vamos a platicar con el maestro Jesús Sánchez Rojo. Maestro, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por haber asistido a esta plática que queremos tener con usted. Y maestro, generalmente todos queremos saber, los que no tuvimos oportunidad de ser docentes, ¿no?, saber la vida de los maestros. ¿Cuántos años dio usted clases? Fueron 34 años. ¿En aula? En aula. ¿Y en qué grados dio esas clases? Desde primer grado hasta sexto grado. Siempre en primaria. Siempre en primaria, en una plaza. Pues. ¿Cuántos tiene ya de jubilado? Voy a cumplir 2 años el 16 de octubre de este 2021. Fue un poco curioso porque fue en el turno nocturno. El turno nocturno. Ahí fueron 28 años y 6 años en el turno vespertino. La normal número 7 de Ciudad Neza, de ahí egresé. Egresa y empieza su primer trabajo en la escuela nocturna. Sí, escuela primaria nocturna, Consuelo Rodríguez de Fernández Albarrán. Se ubica en calle 12 y esquina Avenida Oaxaca, Colonia Juárez, Pantitlán, aquí en Ciudad Nezahualcóyotl. Tenía 20 años de edad. 20 años. Sí. O sea, a los 20 años es cuando egresa usted de la escuela normal. Sí, efectivamente. ¿Y por qué llegar a la escuela nocturna y no llegar a una escuela matutina o vespertina? Bueno, el gobierno ya empieza a ver la carencia de plazas. Y entonces la gente que no se había titulado o que no tenía la carrera completa, pues en ese entonces iba a ser desplazada por compañeros egresados de la normal número 7 de Ciudad Neza. Y este fue el caso en el que me toca, pues para mí, la suerte, el destino, de llegar ahí al turno nocturno, y ya algunos compañeros, bueno, pues fueron de alguna manera desplazados. En ese entonces es título de profesor de educación primaria. Así es, profesor de educación primaria en la normal elemental número 7 de Ciudad Neza. Ya posteriormente egreso a la normal superior número 2 de Catepec, y bueno, eso es para secundaria. ¿Por qué usted decide entrar a la normal y no entrar a alguna otra carrera? Bueno, qué buena pregunta, me hace recordar esa anécdota. Estoy en la secundaria Gutenberg, estoy en tercero de secundaria. Estamos en la selección de fútbol y vamos a jugar un partido a unos llanos que están en la esquina. Y yo decía, bueno, ¿y esto por qué estará 2, 3 campos aquí? En el salón de la secundaria Gutenberg, en tercer año, yo tenía la intención, porque tengo un primo que es médico, y yo le decía, quiero ser médico, ¿cómo le hago? ¿Dónde hago mi examen? Yo, oriéntame. Y entonces me dijo, es muy cara la carrera, dice, no sé si mi tío te la pueda pagar y es muy duro. Entonces como que uno se dice, ay, está difícil. Entonces llegan a la secundaria, llegan algunas maestras, y un maestro, recuerdo, de barba con sus lentes, y nos dice que se va a abrir la normal número 25 y que si queremos egresar ahí. Honestamente yo recuerdo que dijo, bueno, pues ahí la ventaja es de que terminan y les dan una plaza y en la primera quincena les pagan, ¿no? Y entonces yo dije, oye, pues qué bien, ¿no? Pero yo ya daba regularización en mi casa, ya regularizaba a los niños de la calle y hacía salones y mapas y todo eso, entonces ya me llamaba la atención. Y bueno, recuerdo que mi madre, cuando había un enfermo, un herido, lo curaba y yo le ayudaba. Entonces yo creo que por ahí iban haciendo la vocación de ser médico o maestro. Te dije, bueno, voy a hacer el examen a la normal. El examen de la secundaria es aquí en la Temposcali y no me quedé. Entonces yo dije, bueno, ahora no me va a pasar eso, voy a hacer el examen a la normal 25 y en la normal 7. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que me quedé en las dos. Y bueno, pues decidí irme por la normal número 7. Y bueno, fue muy agradable ahí la historia, conocí muchas cosas, tengo mucha experiencia de lo que viví. Y bueno, pues de ahí es donde me dan la plaza de
profesor de educación primaria en el turno nocturno. ¿Dónde está ubicada la normal? Pero está Cielito Lindo y está la calle de la secundaria Tepozcali. Sí, ahí está la normal. Yo vivía en calle Cecilia, número 408, Colonia Benito Juárez, me quedaba más cerca. Entonces con la bicicleta me iba todos los días a la normal. Sí, porque la verdad no tenía para el pasaje. Preferí la 7 porque la 25 pues estaba hasta la López Mateos, después de la López en la Cuarta Avenida. ¿Qué condiciones tenía la normal en términos de infraestructura? ¿Era una escuela bien construida? ¿Había suficiente mobiliario? Era una escuela bien construida, contaba con sala de danza, con teatro, con talleres, laboratorio, sanitarios bien, salones adecuados, suficiente mobiliario. Contaba también con una pequeña parcela donde nos daban agropecuarias, sembramos rábano, cebolla, zanahoria y tenía un auditorio también muy bonito. Entonces sí era una escuela más equipada. Y bueno, tuve esa suerte por vivir cerca de la escuela, porque en la normal 25 pues apenas empezaba la construcción, y era un poquito más precaria, pero pues quién iba a decirlo, con el futuro salieron nuevas generaciones, ¿no? Ya está ahí mi hija, mi hijo, vecinos, exalumnos, sí, pero bueno, tuve la suerte de estar en la normal 7. Ya regresemos a su etapa de maestro. Cuando llega a esta escuela nocturna, ¿no?, a los 20 años de edad, ¿era por grado de dar todas las materias? Una escuela, lo único que cambiaba era el horario, que eran 2 horas. Qué suerte, ¿no? O sea, 2 horas. Decía mi padre, no te creo. Le digo, sí, papá, en verdad, ¿no? Me da un poco de risa. Y un día le dije, vamos. Dice, no, estoy bromeando, sí te creo. Pero era de primero a sexto. Era un ciclo escolar, era un grado, como normal en la matutina o vespertina. Lo que me agradaba es que si llegaba un señor, una señora, una jovencita o ya señores o señoras muchachas que sabían escribir, las ponían en quinto, en cuarto, en sexto grado. Bueno, en sexto no se ponía casi a nadie, nada más era quinto grado y ya sigue el sexto grado. Entonces también llegaba gente grande que no sabía leer ni escribir, y eso es lo que era algo muy bonito, porque ya estaban en tercero o cuarto y sabían leer, escribir y todo. Entonces llegaban personas que acababan la primaria y la subían en su puesto, en su trabajo. O sea, fue algo muy bonito, en verdad. ¿Qué grado fue el primero que dio usted? Primer grado de primaria, sí. Yo les enseñé a leer y a escribir. ¿Qué edades eran la de los alumnos? Pues no lo va a creer usted, pero de 70 años a 12, 8 años. Era una diversidad de pensamiento muy grande. Y de experiencias muy grande también. ¿Y cómo le hacía el maestro recién egresado para poder convivir en ese término de las edades, de las experiencias? Yo creo que primeramente con el respeto a la gente. Respetar su cultura, su lugar de origen, respetar su familia, su idiosincrasia, y acercarse con confianza de que lo que van a hacer es algo muy bonito y es algo que ellos esperan, y pues echarle ganas en ese sentido. Entonces eso era importante, y bueno, convivir con ellos en el aspecto de saber de su origen, de su vida, de su familia. Y bueno, en algunas ocasiones llevé a mi familia, a mis hijos, a algunas fiestas que me invitaban, algunos cumpleaños, bodas, comidas, y era muy agradable. Sí, hay gente que llegó a la universidad, que llegó a la prepa. Pero en esos primeros 5 años, ¿no?, recordará algunas anécdotas, algunos alumnos que ahorita con esta pregunta inmediatamente le brinquen en el recuerdo, decir, sí, pues esta persona, este niño lo tuve en mi tercer año y pasó esta situación con él. Pues recuerdo a doña Rufi, de 72 años. ¿Qué nos platica de doña Rufi? Yo aprendí de ella la fortaleza en la vida. O sea, sus ganas de vivir, de ser alegre, de ver la vida tan simple, tan tranquila. En segundo de primaria nocturna, era del estado de Oaxaca, tenía 72 años. Recuerdo que siempre llegaba puntual.
y era una persona, tenía su hijo ahí viviendo con ella y su suegra, su nuera. Tenía ese deseo de aprender y bueno, yo la admiré mucho, era increíble la verdad. Ella me platicaba que en su pueblo nunca había tenido la oportunidad de ir a la escuela. Y de niña nunca fue a una escuela y de jovencita trabajaba y toda su vida trabajó y trabajó. Entonces, cuando vio a su hijo estudiar en la nocturna y salir de la nocturna, ella se animó y bueno, sí alcanzó a leer, escribir y yo creo que eso le dio mucho gusto y bueno, ahí estaba en la escuela y era increíble porque tenía una edad avanzada, pero todos los días estaba ahí. Ese era el motivo que la motivó a ir, porque su hijo se superó y siguió trabajando y bueno, subió de puesto. La señora Trini, de 85 años, increíble. ¿Qué nos platica de doña Trini? Doña Trini es una señora ya de edad que, aunque usted no lo crea, bailó la revolución. Ahí en la nocturna hicimos unos bailes de revolución y la señora con sus cananas y su rifle y su canasta. Y yo decía, no puedo creer, en serio, ¿eh? Y bueno, pues todo nos daba gusto, ¿no? Nos impregnamos, yo creo que de esa alegría de esa señora y todo. Tiene una caseta muy humilde, ahí en la calle 12, ahí cerca de la nocturna. Tenía una caseta muy humilde y bueno, un día como por arte de magia llegó su hijo de Estados Unidos y le hizo una casa como de 3 pisos gigante, ¿no? Con sus flores, todo como siempre tenía. Y bueno, terminó la primaria. Sí, la terminó. Sí, y se reunió ahí con su hijo y bueno, ya después que terminó la primaria ya no supimos si siguió estudiando o no, pero bueno, fue algo sorprendente porque era la casa más humilde que había en la calle y después fue la más grande, ¿no? O sea, fue algo muy bonito. Yo me imagino que llega el momento de decir, ay güey, ya voy a tener la edad de Cristo, 33 años, y yo sigo aquí. ¿Llegó a hacerse esa pregunta de qué hacía ahí en la escuela nocturna? Yo creo que fue la vida, el destino, no tanto que yo pensara. Dice, primero pienso y luego existo, pero yo creo que yo primero existía y luego pensaba. Pues las cosas suceden, uno no sabe qué va a pasar, uno dice yo voy a hacer esto, pero en realidad no sabe uno lo planea, ¿no? Y sí lo pensé alguna vez, pero lo que nunca pensé es que yo fuera a quedarme de director de esa escuela. Después de los 33 yo fui el director de esa escuela. Y entonces el gobierno me encomendó entregarla y hacerme cargo de la escuela. Y yo llevé a mis 2 hijos y les pedí que me ayudaran a hacer un inventario. Ese inventario fue de que teníamos que entregarle la escuela al gobierno. Y bueno, lo que hice fue decidir darle a los alumnos materiales, lápices, gomas, colores, reglas, juegos geométricos. Dejarle al gobierno todos los libros para el nuevo director. Bueno, no director, sino para que ellos se encargaran a la supervisión qué destino iban a tener esos libros. Ese es algo que yo no puedo creer. Dije, bueno, fui el director de esa escuela y me encomendaron a mí. Ya después esa escuela se entregó al gobierno en el 2013. 2013, después de haber estado ¿cuántos años ahí? 28 años. En la escuela nocturna como profesor. Como profesor. No. Y 3 años de director, que fueron los últimos 3. Se fue la directora, se jubiló, la profesora Remedios Tapia Rosales, que se me está viendo, le mando un saludo. Y después quedó el maestro Alejandro Jaime Arroyo. Y bueno, él se fue de subdirector, porque ya andaba cerrando la nocturna, a la Heriberto Enríquez Primaria. Y a mí me dijo la supervisora, se queda usted de director. Y me dijo, no podemos dejarle la escuela a otra persona más que usted, porque usted le va a entregar al gobierno. Entonces dije, bueno, está bien. Pero ya tenía yo cierto estrés porque en Chimalhuacán ya estaba yo trabajando muy duro. Pero, ¿qué pasa en la primera década? En esos primeros 10 años de estar como maestro. Bueno, llegamos a hacer concursos de himnos, llegamos a hacer festivales, bailables, llegamos a hacer campañas para que fuera toda la gente que no supiera leer y escribir, que quisiera terminar la primaria. ¿Y sí tenían éxito esas campañas? Sí. ¿Sí había mucha gente como doña Trine que decía yo voy a estudiar? Sí llegaba mucha gente. Se entusiasmaba, llegaba, sobre todo a mí lo que me gustaba cuando llegaba la gente de su pueblo y me platicaba por qué venía y por qué estudiaba. Y tenía la intención de sobresalir, de salir adelante, ¿no? Entonces hay gente que llegaba a rentar y se hizo propietaria de un terreno, emigró a Chimalhuacán, a Chalco, a Iztapaluca, a San Vicente Chicolapan. O sea, hay gente que sí se superó.
sí hubo muchas historias de éxito, muy bonitas. Venía una señora de Puebla, Isabel, la señora, era muy entusiasta, tenía 63 años, y iba todos los días a clases y todo. Y bueno, es una anécdota un poquito triste porque le mataron a su hijo y como que la vida se le balanceó. Entonces fue yo lo más desagradable que recuerdo que vivimos. Pues sí, la señora se veía muy mal, muy mal. Es muy difícil, yo creo, tener un hijo, porque yo la animaba. Señora, ¿qué pasó? Vengo con usted a platicar. No, pues a ver, siéntese. No, usted no quiere traer el acta de mi hijo para sepultarlo, para el sepelio. Vaya, ánimo. Y ya le dieron seguro y todo. También llegaban personitas que tenían cierto retraso. Y bueno, para mí era mucha alegría, porque cuando jugaba con ellos básquetbol, siempre le atinaban. Quién sabe cómo le decían, pero siempre le atinaban, ¿no? Yo creo que eran dos personitas, Trini y Miguel. Entonces eran personas que llegaban ahí a alegrarse la vida, a contar, a platicar, a cantar, porque también cantábamos, tocábamos guitarra. Hacíamos convivios, comíamos con los alumnos ahí. Era muy bonito, fue muy agradable, la verdad. Y bueno, en esa década pues salieron muchos alumnos de la primaria, de sexto, hubo muchas comidas, iban con sus trajes, iban con sus familias, era muy bonito. O sea, nunca me imaginé que una nocturna nos fuera a dar ese tipo de satisfacciones. ¿Tuvo alguna ocasión que le dijeran, te pedimos que te cambies de este horario al horario matutino de la escuela X, y que usted se negara y dijera, no, yo me quedo aquí en la nocturna? En una ocasión me pidieron que me cambiara, el primer director que fue el que nos recibió, el profesor Javier Rodríguez Cabrera. Y bueno, yo no entendí por qué me lo pedía. Y pues si no me daba una razón, yo decía no, pero... Y bueno, fue en el primer o tercer año, o sea, no tenía idea ya ni... Ahora sí que me pasó como a mi hija cuando le dieron su plaza. ¿Me quieren que me vaya a tu escuela? ¿Qué hago, no? Así uno está inexperto. Nunca entendí. Yo decía, estoy bien aquí en base a mis necesidades, en mis intereses, circunstancias, conveniencias profesionales y académicas y de todo. Pero no me parecía justo, ni había una razón por la cual yo iba a subir de puesto o iba a ir a ayudar a otra comunidad o iba a ir a otra escuela. Entonces yo decidí ir a Toluca y tratar de hacer el cambio, pero pues sin no estar convencido. Entonces en Toluca dijeron, no se puede hacer el cambio porque la maestra que viene con usted no está titulada y usted está titulado. Y bueno, ahí permanecí. Por eso, contestando esta pregunta, pues sí digo yo, ¿cómo es posible que fui el director de la escuela y entregué al gobierno la escuela y entregué cuentas buenas, ¿no? Entonces me lo pidieron a mí de manera particular, de manera personal. Entonces, ya después, cuando entregué la escuela y se cerró, sí acepté la plaza vespertina de la Escuela Primaria Independencia en el municipio de Chimalhuacán, en el barrio Herreros, porque ya la escuela se había cerrado. Bueno, ahora sí me voy para allá, porque ahí la maestra Juanita había fallecido de cáncer, y bueno, yo la conocí. ¿Quién iba a creer en el destino, en la vida, que yo iba a ocupar su lugar? Entonces llegué a ocupar ahora sí esa plaza, una vez que entregué esa escuela nocturna. Y ahora ya el paso del tiempo, haberle estado dando clases a personas mayores en esta escuela nocturna, ¿qué tanta satisfacción puede haber, si es que puede haber un paralelismo entre enseñar a niños de 6 a 12 años o enseñar a adultos ya, personas mayores? Afortunadamente la vida me dio la suerte de vivir esas experiencias, de enseñar a adultos y enseñar a niños, porque yo nunca pensé, cuando ya después fui director escolar, pero en el turno matutino, que iba a dar clases a los niños, y tuve la suerte de darles clase a los niños 7 años. Entonces, ver un adulto feliz de lograr lo que no hizo en su vida, en su niñez, en su infancia, es algo muy satisfactorio, y sobre todo convivir con respeto y sinceridad con ellos, es algo muy bonito.
Y bueno, también cuando ves a los niños que ya van en secundaria, que leyeron, que escribieron, es una experiencia diferente, pero es muy agradable también ver a tus alumnos que pasan por un diploma de primer lugar, un reconocimiento de un lugar bueno en el aspecto académico. Es muy agradable, muy satisfactorio. Entonces yo tuve la suerte de las dos experiencias, pero yo creo que diferencias no creo que no hay, porque al final somos seres humanos. ¿Qué recuerdos llenan más su corazón? ¿El haber enseñado a adultos o haber enseñado a niños? Yo creo que haber enseñado a adultos. Adultos. Sí. Sí, porque subieron de puesto, porque consiguieron un mejor trabajo, porque hicieron de un terreno, porque empezaron a hacer negocios, porque se abrieron sus ojos a la vida a esa edad. La escuela nocturna, porque se acabó el proceso, porque había una nueva política. ¿Por qué le piden entregar la escuela? Hay una nueva política educativa. Viene educación para adultos INEA. Viene otra modalidad que no la recuerdo ahorita, que es año y medio secundaria, año y medio primaria. Yo creo que el gobierno empieza a ver el desgaste, a lo mejor la deserción de alumnos por el tiempo, ya adultos, ya con hijos, ya con trabajos, todo este tipo de situaciones. Entonces empieza a bajar la matrícula en la escuela nocturna a pesar de las campañas. Y antes, unos 2 o 3 años antes de cerrar la nocturna, CEPLA, ya meten ahí una escuela CEPLA, y los alumnos empiezan a bajar a CEPLA. El día que se entrega la nocturna, la primaria, yo les digo a los alumnos, por favor, pasen a CEPLA. Las gomas, los lápices, los colores, las reglas, los cuadernos, todo lo que les estoy dando es para que se vayan a CEPLA. Ahí en un año y medio van a terminar la primaria y después van a pasar a la secundaria. De este lado está la secundaria y de este lado está la primaria. Por eso se cierra la nocturna. Y bueno, el gusto que me dio que muchos alumnos, la mayoría, si no es que todos, se inscribieron a CEPLA. Esa es la razón por la cual, bueno, ¿sabes qué? Allá en Chimalhuacán hay una maestra que falleció, tienes que ocupar esa plaza. Yo vivo en el municipio de Chimalhuacán porque yo me fui de aquí de Nesa hace 26 años y afortunadamente fue cerca de mi casa porque yo allá era director escolar y bueno, ese era el problema de que me fueran a dar lejos y llegar tarde. No era una buena presentación ante los padres de familia, tenía que ser un poquito cercano para que fuera una presentación que no perjudicara la puntualidad del profesor. ¿En qué años deja usted Nesa? En el año de 2013. Es cuando usted deja Ciudad Nesa. Laboralmente. En 1994 lo dejo físicamente, o sea, me voy con mi familia para allá. Que mi hijo nace en el 1 de julio del 94. ¿Qué edad tenía usted? 35 años. Y entonces usted había vivido 30 años aquí en Ciudad Neza. 33. Compré un terreno e hice mi casa allá y me pasé con mi familia para allá. Y ya en el aspecto laboral, en el 2013 es cuando entregó la escuela primaria nocturna Consuelo Rodríguez de Ferran Salvarra. En el 2013 llego a trabajar a la primaria Independencia. Allá en Chimalhuacán. Allá en Chimalhuacán. ¿Puede haber alguna diferencia entre la población de Nesa y la población de Chimalhuacán, educativamente hablando? Sí. Porque en Ciudad de Nesa ya pasó su etapa de desarrollo urbanizado. Ya las escuelas están más equipadas y las generaciones ya están más adelantadas en el aspecto académico. Y hay más centros culturales y deportivos. Y en Chimalhuacán empieza a llegar la gente de provincia con la pobreza, con la ignorancia, con la necesidad y aparte sin servicios públicos. Entonces la gente que llegamos allá llegamos a levantar escuelas, llegamos a tramitar drenajes, luz, pavimentos, agua potable. Y bueno, pues con la ayuda del gobierno municipal sí siento que Chimalhuacán se desarrolló muy rápido. Y hoy en día pues han equipado universidades, tecnológicos,
preparatorias, y eso pues ya es bueno porque ya hay un se equipara al aspecto académico de Ciudadanesa, y pues la idea es tener mejores ciudadanos, combatir la pobreza, combatir la drogadicción, la desintegración familiar, combatir la ignorancia, para que se pueda haber un desarrollo mejor de la gente. Ahora, usted como maestro y como directivo que fue, ¿qué opinión tiene de nuestro sistema educativo? Vamos a hablar antes del año 2000. Siento que era bueno desde el punto de vista de la familia, aunque sea muy pobre, aunque no tenga muchos recursos económicos ni materiales, con que tenga la mentalidad de salir adelante y se dedican a eso, usted va a absorber, o la gente va a absorber del sistema educativo con carencias o deficiencias o con ventajas o desventajas, lo más correcto para la gente. Las deficiencias yo creo que siempre las ha habido, pero yo soy de la idea de que se pueden lograr las cosas si uno se lo propone, si uno que no ponga pero. Pues en este caso el gobierno se preocupó, se encargó de hacer escuelas nocturnas. Es un ejemplo de que metió egresados de la normal, los preparó en escuelas normales del Estado de México, y yo creo que ahí pues hay las ventajas, ¿no? De que muchos jóvenes, muchos adultos mayores pudieron lograr terminar su primaria y secundaria debido a estas modalidades, ¿no? Hoy en día están las preparatorias por un examen o por línea. Lo importante es que la gente se vaya cultivando culturalmente, académicamente, científicamente, para que pueda tener una visión de convivencia social y de convivencia familiar, y de desarrollo urbano y municipal, y sobre todo el aspecto cultural, como el país de Francia, por ejemplo, que es el país que más lee. Del año 2000 al año 2020, ¿qué cambios vio usted en la educación comparados al antes del 2000? Obviamente estamos hablando de la mentada reforma educativa. La reforma educativa no era más que una reforma laboral, y que vino a perjudicar y mover al maestro de preocuparse más por voy a pasar el examen que por dar clases. Era un desgaste psicológico, y era como una falta de respeto, con todo respeto, decir que si no pasas el examen te ibas. Es como si a un médico le dijeran, si esta cirugía no sale bien te vas. O sea, algo raro. Los maestros sí, con conciencia, dijeron no, esto no es. Y prueba de ello es que cuando vino un nuevo sistema político, pues los maestros dijeron no creemos en eso, no estamos de acuerdo en eso. Y bueno, es importante que la gente que esté en el poder sea de campo y tenga mucha experiencia, porque vienen los que estudiaron en el extranjero pero no ven la realidad. Y entonces en el aspecto infraestructura en las escuelas, pues sí, se elevaron, pero nos falló el aspecto de la reforma, aspecto de los programas, ¿no? Ahora y ahora el otro. Entonces, sobre todo yo creo que ya la historia lo dijo, y ahí está, que la reforma no fue adecuada, que hoy los maestros se sienten más tranquilos, bueno, con esta pandemia que es algo inusual en este mundo, porque fue a nivel mundial, pero los maestros están tranquilos, están conscientes, y bueno, a mí me da gusto, aunque esté ya jubilado, que estén de esa manera, porque la reforma sí los ponía muy estresados y muy tensos, y eso no era bueno ni para los maestros, ni para los alumnos, ni para padres de familia. Nosotros conocemos al maestro de tal a tal horario, pero ¿cómo es la vida de un maestro? El maestro planea, prepara su clase, el maestro investiga, el maestro busca datos, el maestro se preocupa por los alumnos en el aspecto familiar, económico, de infraestructura, hasta emocional, ¿no? Entonces una labor titánica. Un maestro anda investigando, anda archivando, anda revisando, y bueno, pues yo creo que es importante que tenga horas de comida, porque es muy demandante en el aspecto mental, cerebral.
Y bueno, los maestros son como magos, hacen kermeses, levantan bardas, levantan jardineras, levantan bibliotecas, ayudan a padres de familia, les orientan en negocios, les orientan en sus situaciones laborales, ¿no? Es una convivencia pues de día a día, de vencer a la vida, de vencer la pobreza, de vencer la mala economía, la ignorancia, de dar los recursos, ¿no? Y de respetar los derechos humanos, respetar las diferencias. Es algo muy bonito. Hay muchos aspectos, pero hay maestros en la política, en el sindicato, y bueno, es muy movida, es importante cuidar la salud mental y física, porque pues a veces es importante ayudar, pero no mucho afectarse. El contacto social y humano. Y los maestros deben ser muy humanos, deben estar bien preparados, muy éticos. ¿Algún problema que haya tenido usted a la hora de dar una clase con algún alumna? Bueno. Un borradorazo que le aventó y todavía se arrepiente por haberlo hecho. No, yo creo que lo que aprendí, lo que yo viví, en algunos casos poquitos, pues cuando en la familia hay violencia, cuando no hay respeto, llega el alumno y está defendido por el papá, entonces uno se pone triste y dice, bueno, ¿cómo es posible que este niño va a salir adelante, ¿no? Si el papá es violento, si es grosero. Y bueno, pues ahí debe salir la experiencia del maestro y no decirle que tajo cortarlo, ¿no? Sino tratar de hacerlo su amigo al papá y decirle, oye, vamos a hacer algo por tu hijo, por el alumno, ¿no? Y es desgastante, pero cuando hay esos casos, lejos del borradorazo fue platicar y insistir y lograrlo, ¿no? Venimos de un barrio, venimos de una colonia, de un desarrollo, de un municipio, venimos de abajo, lo hemos logrado y conocemos el medio. Pues hay gente que los quita o que los hace a un lado, o sí te desesperas, te agarra el estrés y el borradorazo, pero no me arrepiento, al contrario, me da gusto haber hecho la amistad con ese señor y haber conocido que estuvo en la calle y que estuvo en un anexo de drogadictos, y bueno, pues me da mucho gusto que hoy me diga que soy su amigo, ¿no? Y que me salude. De hace 10 años para acá, la estadística en términos de la violencia en nuestro país está más señalada, de que hay mucha violencia, pero sobre todo ahora ya no es el adulto mayor como era antes, ¿no? Ya no es la persona de 40 años, 50 años quien está haciendo daño, sino es la persona joven, 20 años o menos años, ¿no? Quienes están haciendo mucho daño. ¿Dónde perdimos el rumbo? ¿Qué nos pasó para tener esta ola de violencia? Primeramente, en la sociedad se perdieron los valores. Tanto los adultos de estas generaciones cercanas y los jóvenes de estas actuales. Se rompió la situación de respeto a los adultos mayores. Somos la última generación regañada por nuestros padres y la primera generación regañada por nuestros hijos. No sé en qué momento se rompió el respeto, la desintegración familiar, los divorcios, pleitos entre familias. Bueno, en ese aspecto es muy triste porque efectivamente hay jóvenes que se dedican al robo de celulares, de casa habitación, de transeúntes, de comercios, y tal parece que ese es como si fuera un oficio. Y bueno, vemos que la abuelita es la jefa de la banda de secuestradores y extorsionadores, y el tío y la mamá y el papá. Pues tristemente nos encontramos con una historia en que el papá le decía a la hija, agarra el celular, vienes por la pastilla a la casa, aquí me lo dejas, y el papá lo vendía en donde reparaban celulares, y ahí se rompió los valores. Y bueno, yo no sé en qué momento esa hija le va a reprochar al papá, o va a ser parte de la pandilla, o en qué momento van a romper, o si esos son sus valores a los cuales se entiende, ¿no? ¿Qué concepción tiene el ser humano del respeto, de la vida, de la educación, de la cultura, que se perdió?
que se perdió. Entonces, como usted lo dice, jovencitos de 15, 16, 17, muertos a balazos entre ellos, venden piedra, venden marihuana, tienen vicios, los abuelos, los padres, el mismo tío ya no vendió tamales, ya vendió droga. Y entonces las nuevas generaciones, ¿qué impacto tiene, no? Yo, si hubiera visto a mi madre o mi padre vender droga o cargar armas, no sé, no entendería que... Pues, desgraciadamente se van acabando esas personas, pero se corre el peligro de que se llevan a gente por delante. Y bueno, hoy en día todo el mundo ve a todo el mundo porque ya nadie cree en nadie. Si usted le dice, te regreso, te voy a pagar, no lo creen, no lo creen, ¿qué quiere? ¿Qué sospecha, no? Así todo. Ya en las escuelas ya no se besan de beso, ya por allá, cuídense, así como que si el mundo estuviera de mucha maldad, ¿no? Y yo les decía, bueno, pues ¿de qué se cuida, no? ¿O por qué? No sé. Pero sí, ya cuando ya desaparece el monedero, cuando ya desaparece el estéreo, o la llanta, o la batería, entonces dice uno, caray, esto. Entonces el niño va a la escuela y dice, no es cierto, esto no es cierto. Lo que es cierto es ir a robar una batería. Lo que es cierto es ir a la vecindad donde vivimos y robar los cuartos donde viven los demás vecinos, inquilinos. Y eso me lo dijo un alumno. Entonces le digo, no, Jorgito, no es verdad eso. Inténtalo. Ese es un mundo, pero este es otro. Yo vengo de ese, pero no lo deseé, Y entonces el niño empieza a entender, pero pues sí es difícil su situación económica y te confundes, ¿no? Como decía al principio, los que nacimos o llegamos aquí de niños, fuimos guerreros de tratar de salir adelante, porque hay mucha gente que ya está en el panteón, ya se adelantó a una edad, no quiso ver el trabajo, no quiso ver el respeto, la honestidad, no lo quiso. Se le hizo más fácil, pero ya no está. Creo que hay que ser sensatos para poder vivir la vida, ¿no? Hay muchos suicidios de jóvenes. Yo tuve 3, 4 exalumnos que se suicidaron. Entonces me impactó mucho, me traumó, dije, no entiendo. Todos los valores se perdieron. Yo tengo mis valores de niño, de joven, de mis padres. Y hoy en día no son los mismos valores. Hoy en día es lo material. Porque un ratero que me asaltó, pues no venía pobrecito, no venía mugroso ni flaquito. Venía bien lleno de vida, tenis bien bonitos y todo. Y tal le digo, ¿quieres los tenis? Así para que no me hiciera nada. Dice, no, ¿cómo creen? No, quédatelos, toma el dinero. Porque él traía mejores, ¿no? Entonces yo no me importan los valores, no me importa sobrepase que pase. Yo te voy a robar y quiero estar bien. Se perdieron los valores, se pierde el respeto. La lucha de sacar a su familia adelante, de uno sacar adelante sus cosas, su estudio, ¿no? Nos perdimos. A lo mejor el gobierno nos decía que íbamos a tener valores y había un fraude electoral. Y entonces ya nadie se comía esa historia. Y se desilusionaron, ¿no? Entonces se dedicaron a hacer el mal. O dijeron, si el gobierno, ¿yo por qué no lo voy a hacer? ¿No? Entonces ya la sociedad nos engañó. Pero pues hay mucha gente valiosa. Sí, hay mucha mentira, hay mucho abuso, mucho gandallez, mucha pobreza. Pero mientras seamos limpios, mientras seamos éticos, podemos enriquecernos, podemos salir adelante. Sí, mientras digamos la verdad, mientras respetemos, nos va a ir bien. Nos va a ir bien, siento yo. Y bueno, quien tenga valores, pues enhorabuena. Yo creo que será un buen ser humano, ¿no? En lo que está en esta faz de la tierra. ¿Qué castigo le pondría a un joven de 16 años que lastima a otra persona? Bueno, hay una frase que dice que eduquemos al niño para no castigar al adulto. Yo no sé por qué castigar al joven de 16 años. Pensar, reflexionar. ¿Por qué no castigar a su mamá o a su papá? ¿En qué momento lo concibieron? Si la señora no estaba segura de lo que quería, ¿por qué lo concibió? Si el señor estaba jugando con la muchacha, con el muchacho, ¿en qué momento conciben al hijo si saben que qué representa ese niño o ese joven? Yo empezaría por ahí. Ver la historia del papá y la mamá y ver la historia de ese niño. Y yo creo que lejos de castigo, como dice Sadhguru, un gurú de la India, es un mundo de conciencia. Si yo tengo conciencia de algo, si sé las consecuencias y que voy a lastimar a alguien, no lo voy a hacer. Y para eso necesita mucha poder mental y mucha conciencia de lo que estoy haciendo en esta tierra.
Entonces, alguien va a estar sufriendo. Si lastimó a alguien es porque está lastimado. Y si yo lo castigo, va a estar más lastimado. Y todavía lo voy a lastimar más en la cárcel o en el anexo. Cuando sus padres no cumplieron lo que tenían que hacer por principio. Mis padres no fueron estudiados, pero fueron personas que apoyaron, que estaban ahí con nosotros. Las influencias, los malos amigos también no ayudan mucho. La ignorancia. ¿Cuál es su situación social, económica, académica, familiar de este joven que tengo que castigar de 16 años? ¿Y por qué lo tengo que castigar si realmente soy honesto? ¿Soy limpio? ¿O porque tengo un título que es autoridad, pero no sé cómo venga mi camino, ¿no? Y bueno, me pregunto, ¿quién sería yo para castigar? Yo creo que es más que nada tener conciencia, porque hay mucha maldad humana, sí la hay, mucha maldad humana. No se tientan el corazón para hacer las cosas. ¿Sí? Entonces, yo he visto jóvenes que les hacen bullying, que los sobajan, que por su pobreza los aíslan, por su color de piel, si vienen de pueblito. Entonces, si tú tienes conciencia, no vas a, porque es un castigo, hacer un bullying, hacer una discriminación es un castigo moral, psicológico, emocional. Pues yo lo pensaría para castigar, ¿no? O sea, ¿castigar en qué? ¿Castigar a un niño que es rebelde, que es inmaduro? ¿Qué ejemplo le estás dando? Si tú eres el que hace las cosas mal y ahora lo vas a castigar porque eres el papá o la mamá. La gente más violenta ya no respeta al maestro ni al director ni nada. Entre familia y familia se van y se pegan, se meten a las casas, ya no respetan ni la otra familia. Se amenaza, se lastiman y se tienen que ir de la colonia. Es algo triste que se vio, pero no es en todo. No es en todo, es gente que ya tiene familias en la cárcel por robo, por secuestro, por extorsión. O sea, ya como que es ya ya es una como enfermedad mental. Es la mente criminal que ya viene a hacer la delincuencia para enriquecerse. ¿Qué tendrían que hacer los profesores jóvenes, los que ahorita, como usted alguna vez, tienen 20, 21 años, 22 años y están por llegar a sus salones de clase por primera ocasión? ¿Qué consejos les daría? Primeramente, ser estrictos, respetar, decir la verdad, pensar 1000 veces lo que vas a hacer y vas a decir. Que realmente te prepares y que estudies tu comunidad, porque si tú discriminas a la gente, ¿cómo? Y bueno, yo lo que hice muchos años de mi vida hasta como director fue convivir con ellos. El convivir con ellos, el escuchar sus problemas, el tratarlos bien, el hacerlos sentir bien, el reconocerlos, en la mayoría de las veces. Cuando no da un buen resultado, el papá, el hijo, el alumno está abandonado por el papá, por la mamá, vive con la tía, vive con la abuelita, pero ya la sociedad lo lastimó. Porque hay otro tipo de alumno que tiene rabia y coraje de salir adelante por la mamá, la tía que lo está cuidando. Y tiene una concentración y sabe lo que quiere. Pero hay gente que se desbarata. Pues es mucho trabajo. A veces trabaja uno mucho, llega la mamá, pues no sé, a lo mejor estoy mal, ¿no? Tatuada, o su personalidad así como de, no sé, delincuente, o gente que no estudió, no sé cómo decirlo sin que sea ofensa. Y te tira todo para abajo. Porque dice, usted tiene la culpa, yo se lo dejé aquí. Y de repente aparece el esposo, después de que se terminó el ciclo escolar. Entonces dice uno, bueno, pues, ¿qué puedo hacer? Pobre muchacho, ¿no? Y ya a los 2, 3 años ya lo habíamos drogado en la calle, en las bandas. Y son los papás que no supieron conducir a su muchacho, ¿no? Pero lo bonito de que tú trabajaste es que ese muchacho, ese joven te encuentra en la calle y te saluda, y con respeto, hay un respeto, ¿no? Y entonces, pues esos jóvenes que lleguen y que respeten, que sean estrictos, que sean honestos, sinceros, amables, y sobre todo pues que entendamos que estamos trabajando con seres humanos, ¿no? Nadie es mejor, ni nadie es peor, ni nadie es tonto, ni nadie es retrasado. Todos somos diferentes. No podemos haber personas iguales, porque sería muy aburrido, ¿no? ¿Fue mejor haber elegido maestro que médico, económicamente hablando? El maestro gana
para mantener su familia y darle estudios a sus hijos. Pero realmente el sueldo no alcanza para una buena alimentación, unos buenos recursos didácticos y unos buenos cursos de pedagogía. Hay carencia económica. Prueba de ello, que yo admiro a mis compañeros maestros, ponen pozole, ponen elotes, ponen una tienda de discos, ponen una tienda de abarrotes, o sea, se tiene uno como que ayudar. A veces hay que ir a conseguir el material de reuso para los materiales didácticos. A veces el maestro pone hojas, colores, y le da al niño cartulinas, o sea, es un poquito difícil, porque hay carencia en las familias pobres, y el maestro ahí va con el palito, ahí va con el color, ahí va con el resistor. Y bueno, hay maestros que de veras mis respetos, ¿no? Entonces en ese aspecto, pues es una desventaja, porque ¿cómo doy mis recursos didácticos? Y bueno, pues el médico yo creo que se gana más, creo. He visto consultorios, no he visto clínicas que llegan carrazos, digo, bueno, creo que aquí se gana. Pero son los cirujanos, son los especialistas. Yo creo que lo bonito de ser médico es salvar una vida, y lo bonito de ser maestro también es salvar una vida de la ignorancia. Al final, yo soy raro, no me importa la economía, me importó haber trabajado con seres humanos, me importó sacar adelante muchas cosas, sin vanidad, sin intereses ni conveniencias, sino más que la vocación de servirle al ser humano, servir a la gente. ¿Qué libros le pudiera usted recomendar a un niño violento, que usted conoció muchos, o a un niño esforzado y comprometido que quiere ser maestro porque ya lo tiene en la mente desde hace 3, 4 años y apenas tiene 16 años? Un mexicano más, un nuevo despertar, cartas de un alumno a su maestra de Birmania, Los hijos de Sánchez. Ojalá pudieran leer muchos libros de psicología, la gente violenta, porque yo no me daba cuenta, no era violento, yo no me daba cuenta, era inconsciente, no me daba cuenta, destruía a la gente, o con mis palabras las desmembraba. Por eso ser maestro es una responsabilidad muy grande, para saber lo que dice. Es mejor no decir tonterías, ni mentiras, ni cosas que no sepas. Aunque te equivoques, aunque te tengas odio, coraje, aunque estés frustrado, aunque te creas mucho, aunque sientas que ya no entiendes nada, di cosas bonitas, que engrandezcan a la gente. Hasta el peor que puedas tener ahí. Porque el violento necesita de amor, de palabras adecuadas. De por sí está mal y te lo castigas. Yo cuando era director, te vamos a llevar con el director, sí, llévenme, sirve, porque él me platica y salgo ahí más convencido que nada, ¿no? O sea, no era de miedo. Entonces yo soy raro. Vienen con el director y no es de miedo. Maestro, a las órdenes, usted dígame qué tengo que hacer. Ah, gracias por creer en mí. Gracias. ¿Qué problemas tiene en tu casa? No, que a mí anoche se pegó con mi papá y no sé, me irritó, me llegó el coraje, yo ahorita en la clase pues le aventé, me enojé y empiezan a llorar y todo eso, ¿no? Entonces debes de entender que el ser humano siente, ¿no? Entonces, no, ¿sabes qué? Relájate, tómalo con calma, pues si tu papá y tu mamá no entienden, tómate tu torta y sé feliz en el recreo y juega, que no te dañen. Pues, tómalo de esa forma. ¿No les gustaba ir a la dirección? Castigarlo sin saber por qué. De autoanálisis, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Cómo soy yo? A mí me llamó la atención una persona que me dijo, ¿cómo te ven? ¿Soy tonto? ¿O abusan de mí? ¿O soy autoritario? ¿O ignorante? ¿O no sé lo que hablo? ¿Cómo me ven? Pues ayúdenme, ¿no? ¿Cómo me ven de qué? Yo padecía de la ansiedad y de la depresión y he comprendido que estas enfermedades son por el estrés y la tensión que se causan los mismos seres humanos, que no tenemos conciencia y que no sabemos respirar, que no sabemos comer, que no sabemos convivir, que no sabemos vivir en este mundo. Y entonces por eso hay muchas enfermedades. Entonces dice Sadhguru, ¿quieres estar en un hospital? Sigue con tu forma de vida mal. Porque empecé con una crisis depresiva muy fuerte. ¿Por la jubilación? Y de ansiedad, no, por todo lo que traía.
porque el magisterio conlleva cierto estrés, y cuando no hay unas buenas relaciones humanas de respeto y de honestidad y de trabajo, te meten en depresión, en ansiedad, porque tú te esfuerzas por ser una escuela y logras una plaza y llega alguien con la mano y te la quita, y eso se llama corrupción. Y por eso el presidente de hoy, y lo digo, dijo, el mejor preparado y el más antiguo y el que no tenga corrupción, él va a ser el jefe, ¿no? Cuando eso no sucede, te estresas, te enojas, porque hay un hostigamiento laboral, hay un hostigamiento verbal, hasta físico. Entonces yo comprendí, dije, no, pues me tengo que aliviar, porque aquí no me toca solo en mi casa, o sea, ¿qué está pasando? Entonces empecé a observar el mundo, empecé a observar la gente, empecé a analizar a la gente, empecé a analizar su currículum, su trayectoria, empecé a escuchar a Sadhguru, empecé a analizar por qué comer con verduras, con frutas, por qué dormir bien, por qué respirar bien, por qué hacer yoga, por qué hacer meditación. Y me cayó muy fuerte la depresión y la ansiedad y bueno. Pero motivo de esa carga de 30 y tantos años de estar en el magisterio. Aunque usted no lo crea, de 5 años, no fue de 30. Fundé muchas escuelas, comprendí mucha corrupción. Encontré compañeros muy valerosos que hasta amenazados estuvieron por quitar gente que traía falsos documentos, y yo dije, yo me uno a ti. Estás mal. Digo, ¿por qué? Porque mira cuántos son los corruptos, y mira tú y yo, no importa. Porque mira cuántos son los alumnos, y ellos no merecen esas mentiras. Entonces no importa. Estoy amenazado, sí, no importa. Hay que hacer las cosas bien, y ahora entiendo por qué el gobierno me pidió la supervisión que yo entregara esa primaria. Ahora entiendo por qué me pusieron donde me pusieron. Ahora entiendo por qué me querían quitar. Ahora entiendo por qué me quitaron de aquí y de acá. Porque hay una honestidad, hay un trabajo. Porque nunca se aceptó ningún dinero, ninguna corrupción. Entonces comprendí esas situaciones, y si yo fuera autoridad educativa, yo quitaría a la gente que no, y pondría a la gente que va a hacer su trabajo. Qué bueno que hay gente como ustedes que lucha, que escucha, que investiga, que analiza, y eso es lo que yo últimamente he hecho, y he entendido al ser humano. Entonces digo, bueno, pues allá yo, ¿no? A ver, ¿eres adivino? ¿Eres un pitonizo? ¿Qué va a pasar con esa persona? Esto. ¿Eres adivino? No. Esto va a pasar porque está haciendo esto. ¿Qué va a hacer esta persona? Si no tiene soberbia, si tiene humildad, si tiene un poquito de humanidad, lo va a lograr. Y cuando empieza su riqueza, si se empieza a ser humano, y empieza a entender, y no se crece porque vamos a morir aquí en esta parte, estamos un rato nada más, lo va a hacer. ¿Esta persona qué va a hacer? Dinero y dinero y dinero. No para, su mente no para. ¿A qué le está pegando? A su cerebro, a su estómago, a su hígado, a sus nervios. Es una enfermedad. Es como el alcohólico, como el drogadicto. Hay que buscar el fondo de la enfermedad, porque si no, de niño he sufrido, aquí viene en el lodo, en la pobreza. Yo odié la pobreza, luché siempre contra ella, contra el mal. Cuando llegué a Chimalhuacán, no, vamos a una escuela y esto y lo otro. Pero estaba ingenuo, estaba limpio. Otros llegaban y me decían mentiras, ya se murieron, perdón. ¿A qué hicieron? ¿Por qué no puedes con coca, no puedes con vino, no puedes con tranzas, con mentiras, con corrupción? Tienes que tener un equipo de trabajo, tienes que ser humano, tienes que estar alegre, estar feliz, hacer las cosas de manera, si escuchas gente que te dice, no, estás mal, y que... el único favor que te pido es que me dejes volar, que me dejes vivir. Si estoy loco, así soy feliz. No, que yo voy a hacer esto, no, estás loco, estás mal. No, hazlo. Sé humilde, sé humano, hazlo. Si crees en Dios, voltea al cielo y di gracias. Y si no crees, di, pues mañana será otro día, pues hoy nos fue bien o nos fue mal. Y bueno, también hay que tener libertad de la gente. Un alumno dice, quiero ser veterinario, le digo, no, tú puedes ser médico, no, yo respeto. ¿Qué último consejo le pudiera decir usted a un alumno que ahorita por esta situación del encierro no puede ir a la escuela? Primeramente, que piense que no está en una cárcel, que no está en una cama de hospital, que está en su casa con sus padres, a los cuales tiene que respetar, amar y honrar, como principio de la existencia de esta vida en el planeta. Que sueñe
que viaje, porque se puede viajar con la mente, se puede soñar con la mente, con el alma, que tenga buenas vibras para sus compañeros desde donde está, que se comunique por WhatsApp, por Facebook, que tenga buenos deseos, que se llene de buena vibra y que aproveche la oportunidad de esta pandemia que nos da de convivir con los hermanos. Los seres humanos a veces no sabemos convivir. ¿Cuánto vamos a durar en este planeta? Aprovechemos estos días de pandemia para convivir, para respetarnos, para llevarnos bien y para entender qué es la vida allá afuera, con conciencia. Cuando vamos cada día a trabajar, corremos peligro en las avenidas de las mentadas de mamá, de que te pueden atropellar, de que en el camión te empujan, de que se te hace tarde, de que no comiste a tu hora, de que la vida es bonita y que encerrados o afuera debemos de aprovecharla respetando a nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra familia. Y bueno, yo llevo 2 años de jubilado y estoy encerrado y ya no me aburrí porque estoy repasando mi vida, dónde voy y qué voy a hacer. Y este encierro, cuando salgas de tu casa, sé un mejor ser humano para ti, para tu familia y para tu sociedad. Eso es lo que yo les podría decir. Pues muchas gracias, maestro, por haber venido aquí con nosotros. Pues gracias a ustedes y pues gracias a mi hija que me invitó, ¿verdad? Siempre ella es como mi ángel que me mandó el cielo. Gracias a ustedes, gracias a cada uno de ustedes y pues ojalá haya más historias de éxito. A los maestros, a los alumnos, un gran respeto, una gran admiración y bueno, pues que les vaya muy bien en su vida. Muchas gracias, maestro. Pájaro carpintero, para trabajar se agacha.